sensación febril. Bueno, al examen físico el paciente no presentaba ictericia, eh, no presentaba ningún estigma de hepatopatía crónica, como sería arañas vasculares, eritema palmar, el abdomen, eh, el abdomen globuloso a expensa de tejido subcutáneo, eh, sin visceromegalias, tampoco sin ningún estigma de hepatopatía crónica. Eh, bueno, el paciente acudió a nosotros ya posterior a haber consultado previamente con otro facultativo. Acudió con nosotros, consultó en marzo. Él había consultado ya en enero. Nos trae estos laboratorios donde llama la atención la presencia de una alteración del hepatograma, eh, un patrón principalmente colestásico con una fosfatasa y una gamma GT más elevada comparando con las transaminasas, y el resto de la analítica sin otros datos de valor. También recalcar que ya el paciente había iniciado un tratamiento con ácido urso desoxicólico ya con este primer facultativo con el que había consultado, y vemos que el hepatograma no presentaba una mejoría significativa a pesar del tratamiento. Bueno, él también ya nos traía algunos estudios más. Tenemos las serologías virales para hepatitis, hepatitis B no reactiva, hepatitis C, hepatitis A también no reactiva, HIV, BRL. También se le había pedido ya serían las serologías para enfermedades autoinmunes. Tenía un ANA y un asma levemente positivos, anti-LKM1 negativo, ANCA-P negativo. También se había realizado ya una ecografía abdominal donde no había ningún dato de valor, el hígado normal, las vías biliares, o sea, el hígado lo que presentaba lo que parece ser esteatosis hepática, no había lesiones ocupantes de espacio, vesícula litiásica, las vías biliares intra y extrahepáticas no estaban dilatadas. También ya se le pidió una colangioresonancia, en donde el informe, la conclusión sería una estenosis severa a nivel del colédoco, a nivel pancreático. Ponía el diagnóstico probable de o sea, sugerente esta imagen de una colangitis esclerosante. También se observaban múltiples estenosis del conducto pancreático principal, sin dilatación, diagnóstico probable de una pancreatitis crónica incipiente, un páncreas aumentado de tamaño. Estas son algunas de las imágenes de este estudio, donde podemos ver en ambas eh, digamos sí, una estenosis a nivel del tercio distal del colédoco, y prácticamente no se visualiza nada de la vía pancreática. Bueno, decidimos manejar al paciente de forma ambulatoria. Él acude posteriormente a su segunda consulta. Le habíamos pedido eh, algunos laboratorios, digamos, o sea, con esta imagen, la impresión diagnóstica que nos dio de este paciente, una colangitis esclerosante primaria, por la imagen presentada en la colangioresonancia y el hepatograma con el patrón principalmente colestásico. También quedaba la duda si podría tratarse de una hepatitis autoinmune por la presencia de los marcadores ANA y asma positivos, y el hepatograma no tan característico, pero también que presentaba una leve alteración de las transaminasas. Se le solicitó para esta consulta proteinograma, la parte, digamos, del perfil metabólico, hemoglobina glicada, eh, un nuevo, un nuevo hepatograma para ver cómo evolucionaba la alteración. Se le solicitó también el dosaje de IgG4
Y estos son los resultados. Las gamma-globulinas, que están levemente aumentadas, el hepatograma que continuaba con el patrón principalmente colestásico, y retornó una IgG4 aumentada. El valor de referencia más o menos está entre 135 y 140 miligramos por decilitro. Eh, le, Le volvimos a solicitar una ecografía. La primera ecografía que teníamos era una ecografía normal, le solicitamos una ecodoppler. Acá lo que llamaba la atención con respecto al primer estudio es que se veían los bordes del hígado ligeramente irregulares. Y aparte de eso, ningún dato de valor. No había datos de hipertensión portal, no había ascitis, tampoco se veía por este método dilatación de vías biliares. Bueno, el paciente, eh, no, perdón, con esta ecografía decidimos solicitarle al paciente una endoscopia digestiva alta para screening de varices hasta el hallazgo de los bordes irregulares hepáticos. eh, y quedó pendiente una colonoscopia también en el contexto de un screening de enfermedad inflamatoria intestinal, pensando que el paciente podría tener una colangitis esclerosante primaria. Se realizó estos estudios, la endoscopia digestiva alta a grandes rasgos no había presencia de varices esofágicas, no había datos de hipertensión portal, y la colonoscopia ningún dato de valor. Eh, con estos hallazgos nuevamente, en el contexto de que un paciente de sexo masculino mayor, digamos, con esa imagen de estenosis en el colédoco distal, eh, habíamos visto que en la primera colangioresonancia que se le había solicitado había imágenes sugerentes de una pancreatitis, y la falta de datos para enfermedad inflamatoria intestinal y el retorno de IgG4 elevada, nos quedamos más con este diagnóstico, que sería una enfermedad asociada a IgG4, en este caso una colangitis esclerosante asociada a IgG4 con una pancreatitis autoinmune. Bueno, con todo este contexto, decidimos iniciar corticoterapia. Al paciente se inició prednisona a 20 miligramos día, y posteriormente el paciente inició el tratamiento con prednisona el 20 de abril aproximadamente, y vemos cómo en su consulta de control, que sería ni siquiera un mes después, 2 semanas más o menos posteriores, ya se veía una mejoría significativa del hepatograma. Como las transaminasas prácticamente se normalizaron, y, o sea, y la fosfatasa, la verdad que también está dentro del rango ya. Este es un cuadro mostrando más o menos la evolución, digamos, de los laboratorios del paciente. Vemos cómo posterior al inicio de la prednisona, que sería el 20 de abril, se ve una mejoría significativa de la, del hepatograma, principalmente de los marcadores de colestasis, hasta la normalización, digamos, del hepatograma. Ya en este contexto, completamos digamos, el tiempo que habíamos estipulado de tratamiento, y decidimos solicitar un nuevo estudio, digamos, de imagen para ver la evolución del paciente entonces, se le solicitó en agosto, finales de agosto, el 29 de agosto, una nueva colangioresonancia, donde nos informan que no hay dilatación de las vías biliares ni extrahepáticas, persiste una leve estenosis a nivel de conductos intrapancreáticos, y en el colédoco distal una disminución del engrosamiento de las paredes del conducto principal izquierdo y común. Comparando con la primera colangioresonancia, se veía una disminución del aumento del tamaño del páncreas, y el conducto pancreático estaba prácticamente normal. Estas son las imágenes de esta nueva colangioresonancia, donde vemos una, una mejoría, digamos, de la estenosis que se veía con respecto al primer estudio de la estenosis en tercio distal, y en la
la visualización, digamos, del conducto pancreático con respecto al primer estudio. Esta es, esto es comparando las dos colangioresonancias. Las imágenes que vemos a la izquierda son las primeras, donde se puede ver la estenosis a nivel distal del colédoco y prácticamente nada de visualización del conducto pancreático, a diferencia de las imágenes que vemos del lado derecho. Bueno, y o sea, se confirma el diagnóstico, ya que uno de los criterios diagnósticos que se maneja también, aparte de, digamos, la, las imágenes, la clínica, el, en este caso no tenemos biopsia, pero también es un criterio diagnóstico de esta enfermedad, tenemos la respuesta al tratamiento con corticoides. Entonces, como conclusión de este caso, tenemos que la colangitis esclerosante asociada a IgG4 es una patología con características semejantes a otras que tenemos en nuestra especialidad, como la colangitis esclerosante primaria. También puede ser confundida con lesiones pancreáticas o lesiones neoplásicas pancreáticas, ya que a veces se presenta en forma de masas pancreáticas, o también como un colangiocarcinoma, ya que se puede presentar como masas a nivel de las vías biliares, por lo que es importante su diagnóstico diferencial, debido a que esta patología presenta una buena respuesta al tratamiento con corticoides. No sé si hay alguna pregunta. Excelente, doctor Fernando. No sé si alguno de los participantes quiere hacer algún comentario, quiere hacer alguna pregunta. Pienso que podemos hacer de dos formas. Una es a través del chat, donde nosotros podemos transmitir esas preguntas, esos comentarios. Y otra es simplemente activar el micrófono y hagamos los comentarios en forma ordenada, digamos. Un comentario. En primer lugar, es muy llamativo de que el paciente consultó y aparentemente tenía mucho prurito y sin embargo su colestasis y sobre todo la fosfatasa alcalina no tiene unos valores tan altos. En segundo lugar, yo pienso que ha estado muy bien la investigación, pero de todas maneras aquí me parece que hay concomitantemente dos patologías, ¿verdad? Por un lado, pancreático y también lo de la vía biliar, o sea que eso digo porque si uno ve la imagen de esa primera colangioresonancia, entonces se ve el Wilson con estrechez y después otra vez un calibre más o menos normal, otra vez estrechez y un aumento del tamaño del páncreas. Eso también puede interpretarse como una pancreatitis, teniendo en cuenta la demostración de la IgG4 elevado y más el hallazgo de la imagen también de la afectación del colédoco, de la vía biliar. Entonces se podría concluir que este paciente, además de su colangitis por IgG4, también tenía una pancreatitis o tiene una pancreatitis. Y pienso que todavía no es una pancreatitis crónica porque con el tratamiento instituido a base de corticoides, el Wilson prácticamente recuperó toda su morfología normal. No tengo mucha experiencia en este tipo de patología porque son patologías raras, pero creo que no, cuando existe esta patología no es rara a veces la asociación de afectación de la vía biliar, del páncreas y también de otros órganos, sobre todo en un tipo de pancreatitis crónica. Nada más. El doctor Saúl Recalde tiene algunas consultas también. Sí. No sé si le contesto al profe Ortiz primero. Sí, claro. Por favor, doctor. Sí. Buenas noches, profe, ¿qué tal? Sí. Había desarrollado, o sea, digamos, primeramente lo de la pancreatitis. Y en la parte de la conclusión sí me olvidé de poner la parte de la pancreatitis autoinmune. Justamente esta es una patología
digamos, multisistémica asociada a IgG4, donde en un gran porcentaje de casos se observan digamos, la afectación de varios órganos. Y justamente dentro de nuestra área, digamos, la parte gastroenterológica, la afectación pancreática está en primer lugar, seguida de la afectación de vías biliares, que se ve hasta creo que por lo que estaba viendo en el 60% de los casos se presentan de forma conjunta la afectación. Eh, y eso. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, Hace más o menos una semana estuve también en una discusión casi del mismo caso, y yo creo que aquí el diagnóstico clínico de laboratorio e imagenología va con una colangitis esclerosante, como dijo Jesús. Esto puede ser asociado también con una pancreatitis autoinmune, que se asocia a veces también con una colitis ulcerosa, etcétera. Ahora, lo fundamental es lo que dijiste, el diagnóstico histológico. Y si bien en nuestro medio contamos con pocos recursos, en este webinar internacional se insiste mucho, digamos, en el diagnóstico histológico para diferenciar realmente tumores. Inclusive, ¿por qué? Porque con el tratamiento a veces aparecen formas nodulares que pueden confundir con una neoplasia. Por lo tanto, yo creo que en el futuro debemos insistir, la gente que están en ambas instituciones académicas, contar, digamos, con una colangioscopía y toma de biopsia, ya que el cepillado tiene menor sensibilidad y especificidad que la misma biopsia. Y las imágenes así macroscópicas por la colangioscopía son muy interesantes y se puede seguir la evolución también. O sea, ese sería el comentario, porque a veces yo no sabía realmente, pero este tipo de colangitis esclerosante con el tiempo y aún con el tratamiento pueden aparecer formas nodulares. Si bien no en la zona de estrechez, porque este es el mismo caso que se presentó en la porción distal del colédoco, en la porción media o cerca del ilio aparecen nódulos que pueden confundir con una neoplasia. Por eso la biopsia es fundamental y debemos encaminar, digamos, en el futuro a tener estas herramientas que ayudan muchísimo, ¿verdad? Es todo el comentario. Sí, así mismo, doctor. Justamente este es un caso que yo había visto ya como residente de primer año y para esta reunión me actualicé un poquito y vi que sí, ya hasta hay algunas cosas que ya estaban cambiando. Ahora hasta están dando mucho más valor a las biopsias que a los IgG4 porque la están considerando cada vez más poco sensible y específica, digamos. Lastimosamente en nuestro medio, como decís, es a veces un poquito difícil conseguir la biopsia. Una pregunta que quiero hacer al auditorio, sobre todo a la gente si hay alguien que hace, algunos de los que hacen ecoendo, si en este caso había indicado una ecoendoscopía y una biopsia pancreática o no. Buenas noches, profe. Jesús. Sí, te escucho. Sí. En este webinar no había una pancreatitis autoinmune
Muchas veces este tipo de pancreatitis autoinmune o pancreatitis crónica, como se suele ver en raras ocasiones en una diabetes mellitus tipo 2, suelen ocasionar estenosis. Entonces crea un diagnóstico diferencial muy difícil. Entonces, contestando a tu pregunta, si la econdoscopía tendría algún valor, por supuesto que yo creo que sí, porque puede ver mejor, digamos, las lesiones, ver toda la glándula pancreática, hacer una mejor evaluación, hacer inclusive una elastografía, pero la biopsia, yo creo que a través de la ecoendo, podría dar una pancreatitis crónica asociada también a un cáncer de páncreas. Por lo tanto, yo creo que si bien quiero que tengan en cuenta que no estoy diciendo que eh, es importantísimo en el futuro conseguir, digamos, una colangioscopía, porque eso es lo que marca el diagnóstico diferencial definitivo. Entonces, eso es lo que quería comentar. La ecoendo es importante, pero la biopsia puede ser, digamos, no tiene tanta sensibilidad y especificidad como la colangioscopía. Muchas gracias, doctor Blasco. La doctora Mónica Figueredo quería hacer un comentario. Y seguidamente el doctor Marcos Girala también. Doctora Mónica. Buenas noches, no sé si me escuchan, ¿sí? Sí, te Sí, se escuchamos. escucha. Yo creo lo que hay que incorporar como concepto en sí es la enfermedad de IgG4, que es una enfermedad compleja que afecta a varios órganos. O sea, no son enfermedades separadas, es una sola presentación, pero que afectan varios órganos. Afecta hígado, vías biliares y páncreas. Los rastreos, la mayoría de las veces la pancreatitis autoinmune se presenta como lo que nosotros llamamos el páncreas en salchicha. Es agrandado y algunas veces tiene aspecto tumoral. Entonces de ahí viene la duda de si es un tumor no siempre tenemos con estenosis, pero algunas veces solamente el páncreas presenta engrosamiento, entonces de ahí a la duda si es un tumor pancreático o es una pancreatitis autoinmune, entonces se suele optar por la biopsia. Cuando tenemos es cuando hay una masa tumoral. También tenemos que tener en cuenta que al tener una pancreatitis autoinmune, una pancreatitis autoinmune presenta la mayoría de las veces signos de pancreatitis crónica. Por más que la elastasa todavía no esté alterada, pero por criterios econdoscópicos, al rastreo se van sumando los criterios como calcificaciones, dilatación del conducto, parénquima lobulillar, y es en eso que se está actualizando el diagnóstico de pancreatitis crónica. Algunas veces por los criterios estándar ya adelantamos que ese paciente va a tener una pancreatitis crónica. Entonces, al tener una pancreatitis autoinmune ya tenemos que pensar también que probablemente con el tiempo vamos a tener una pancreatitis crónica, pero hay que retardar. En cuanto a la estenosis, cuando tenemos estenosis de colédoco, y sobre todo estenosis distal del colédoco, hay que abordar, como dijo ya el profesor Blasco, haciendo una ecoendo, viendo realmente si es un tumor de cabeza de páncreas, eso nos va a dar una idea si es una infiltración, una fibrosis por pancreatitis crónica, o sospechar un colangiocarcinoma también, ¿por qué no? Pero además de la ecoendo, la toma de biopsia por coledocoscopía con el spyglass en estenosis de colédoco distal es completar el abordaje. No sé si hay alguna pregunta, pero No, sí excelente, tomamos biopsia. excelente. Otra cosa más que quería comentar, que con las últimas agujas de ecoendo que están viniendo, que son las Acquire,
la mayoría de las veces están en marcha algunos trabajos donde tienen criterios de pancreatitis crónica sola y que en la anatomía patológica de la revisión el patólogo nos informa células IgG4. Entonces es como que las dos patologías van imbrincadas. No sé, otra pregunta. Por eso es justamente lo que quería referir, que ayer le escuché al doctor Enrique de Madaria, que es un español dedicado también a estudiar páncreas, que hablaba de que la biopsia para ellos, la biopsia pancreática en este caso, era para hacer unas coloraciones especiales por inmunohistoquímica y entonces poder llegar, vamos a decir, a un diagnóstico con mayor seguridad. Sí, profe, así es. Tuvimos, Jesús, un caso que habíamos visto con Marco Giral, el padre de un colega que tuvo un cuadro similar y le hicimos una ecoendo con biopsia, y cuando eso todavía no teníamos el Spyglass, pero desde hace unos meses ya estamos teniendo, o sea, podemos sumar si es que hay dudas y sobre todo si la biopsia pancreática no es concluyente, hacerle la colangioscopía, no solo con la biopsia, sino que en el colangiocarcinoma el patrón vascular en la colangioscopía tiene un valor muy elevado, inclusive igual o superior a la biopsia. El único problema es el costo. Quiero escuchar al doctor Girala. Hola, no sé si se me escucha, no sé si es mi turno de hablar también. Sí, se te escucha, doctor, adelante. Yo creo que así como nosotros vivimos, son 4 casos, el caso que menciona Dani, otro caso que vino al Brasil ya diagnosticado, y después otro caso más que era justamente pariente de una colega del hospital, de una de las residentes, ahora ya especialista. Creo que se suman 4 o 5. ¿Cómo vivimos nosotros estos casos, verdad? Nosotros partimos de, por un lado, algo que es muy endoscópico, que es partir de una estenosis única. Y eso hace que haya un diagnóstico diferencial con cáncer principalmente, sobre todo teniendo en cuenta que estos son varones mayores. A pesar de ser una enfermedad autoinmune, es de predominio en varones mayores. Y el primer caso que nos tocó vivir es un paciente que fue al Brasil con el diagnóstico de tumor de Klatskin y se fue para la cirugía. Y allá un radiólogo joven me contó, el que le acompañó, le dijo, esto tiene toda la pinta de ser una IgG4, y no le hicieron los estudios porque tenían que volver. Volvieron acá y acá tuvimos el proceso de completar el diagnóstico y efectivamente. Y bueno, un paciente que iba a ser sometido a una cirugía grande se cura con corticoides, ¿verdad? Y el otro lado es la presentación en forma de múltiples estrecheces, que generalmente es una colangitis esclerosante que se asocia a la colangitis esclerosante clásica, se asocia a un pronóstico muy malo. Los pacientes en promedio 15, 18 años están con indicación de trasplante. Se asocia a colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn. Entonces, ese es el contexto. Y sin embargo, en los casos donde no encontramos, porque la colangitis esclerosante que debuta con múltiples estenosis simulando una colangitis esclerosante clásica, no se asocia a colitis ulcerativa ni a enfermedad de Crohn. Entonces, de ahí debería partir, yo creo, nuestra sospecha, ¿verdad? Tenemos a alguien que viene con una colangitis esclerosante y sin embargo no tiene enfermedad de Crohn ni colitis ulcerativa, incluso biopsiando el colon sano no encontramos nada. Es ahí donde deberíamos sospechar, sobre todo si se trata de un varón mayor. Y sobre todo la trascendencia que tiene el diagnóstico, ¿verdad? Un paciente
con colangitis esclerosante habitual, es un paciente que va camino a la insuficiencia hepática, a la colestasis progresiva, al colangiocarcinoma. Y sin embargo, este paciente que tiene una colangitis esclerosante que morfológicamente se le parece, es un paciente que con 3 meses de 20 miligramos de corticoide va a dejar de tener estenosis. Lo mismo que el otro paciente, sometido a cirugía enorme para hacer una irrigación biliodigestiva versus 3 meses de corticoide. Lo mismo pasó con el caso que mencionó Dani, estuvo con endoprótesis hasta que estuvo con endoprótesis muchas veces, entró en terapia por colangitis por lo menos una vez, hasta que intentamos el tema de los corticoides, no estábamos muy convencidos, pero desapareció la estenosis, se le retiró el stent que tenía, se le retiró y el conducto está permeable y el hepatograma está estrictamente normal. Entonces, yo creo que sobre todo es despertar en todos, ¿verdad? Como nos tocó también a nosotros estar atentos a eso, la posibilidad de que muchos pacientes que estamos tratando como una estenosis de origen incierto o como una colangitis esclerosante, en realidad puede ser una colangitis esclerosante asociada a IgG4, que en realidad, como dijo Mónica, es una enfermedad asociada a IgG4, son muchos los órganos, están las glándulas salivales, están las glándulas lacrimales, está el pulmón, está el páncreas y la vía biliar. Son por lo menos 7 órganos que pueden estar implicados en esto, ¿verdad? Y realmente la biopsia tiene que formar parte del diagnóstico. En este caso que presentó Fernando, creo que la biopsia del páncreas, mostrando una inmunohistología con células plasmáticas productoras de IgG4 sería lo ideal. Ahora, ¿cómo hacemos si tienes solamente, es uno de los pocos casos, que sería más o menos 15% de pacientes que tienen colangitis por IgG4 y no tienen el páncreas afectado, ¿de dónde sacamos la histología, verdad? Pero en la mayoría de los casos vamos a tener el páncreas para biopsiar por ecoendo probablemente. O no sé si hace falta biopsiar necesariamente, pero acá se pide que haya serología, que haya histología, que haya respuesta al tratamiento con corticoides, ¿verdad? Y que haya el compromiso de los órganos. Lo que no se recomienda, y nosotros somos medio kamikaze en eso en el hospital, pero justamente revisando para la reunión clínica, no se recomienda hacer prueba terapéutica con corticoides. De hecho, hicimos, esto hay que constar también, hicimos pacientes con colangitis esclerosante clásica y les aseguro que no fue nada. O sea, los corticoides a los pacientes con colangitis esclerosante clásica les sienta muy, pero muy mal, no es útil y además profundiza la osteoporosis y si son cirróticos ni qué decir, ¿verdad? Tuvimos algún intento de prueba terapéutica que realmente no es recomendable. Habría que ir por el otro camino. Y en esos casos, una pregunta, en lugar de usar corticoides, ¿estás usando urso succíclico? Hola, en los pacientes con colangitis esclerosante clásica, hay una indicación de ácido urso desoxicólico. Hay algunas guías que no recomiendan. La guía americana, hace muchos años, por una mala experiencia de un estudio de dosis muy alta, recomendó no usar ácido urso desoxicólico. Las otras guías recomiendan usar y el efecto es muy sutil. A lo largo de los años se puede ver una cierta diferencia en la evolución. No es como darle corticoides a la otra colangitis, a la que está asociada a IgG4. Eso es mucho más radical el efecto. En estos otros, bueno, lo hacemos porque no hay otra cosa por el momento, asumiendo que a largo plazo que la evolución va a ser ligeramente mejor con el paso de los años, pero no ninguna respuesta fantástica como tenemos con la otra colangitis, la que está asociada a IgG4. Una pregunta del profesor Girala. Marco, es referente, viste que su
su valor es fosfatada alcalina, apenas era que ni siquiera llegaba al doble, y normalmente, y el paciente tenía mucho prurito. ¿Cómo se explica eso? O yo soy el que estoy desubicado en el tema. Lo que pasa es que al empezar el proceso lo que hay que hacer es mirar el hepatograma, ¿verdad? Y decir, este hepatograma podemos catalogar como colestasis o no. Y para catalogarle como colestasis, bastaría con que tenga la fosfatasa alcalina por encima de 1.5 veces el valor normal y que la GOT y GPT no estén por encima del quíntuple de lo normal. Eso ya es colestasis, ¿verdad? Y este paciente reunía esos criterios. Entonces, cuando vos recibís por primera vez el hepatograma de un paciente, tendrías que dividir las aguas en citolisis o colestasis. Y en algunos casos puede ser mixto y no poder determinar, pero en este caso reunía ese criterio de colestasis, ¿verdad? Fosfatasa alcalina más de 1.5 veces y GOT y GPT menos de 5 veces el valor, ¿no? Entonces ya tendríamos que ir por el brazo de la colestasis. Viste que Marco, a veces inclusive en una litiasis de colédoco tenemos valores muy superiores de fosfatasa alcalina y el paciente nunca tiene prurito, nada más que por eso. Hay una cosa que me llama la atención en el laboratorio, es lo que mencionó Marcos, que no existe la GOT y la GPT, no aumentan, digamos, en forma significativa. Sin embargo, la fosfatasa alcalina elevada, y la gamma GT también estaba elevada, creo, y sin embargo no acompaña la bilirrubina, específicamente la directa, ¿verdad? ¿No es cierto? Eso habla de algún problema de epitelio de vías biliares. No sé si estoy equivocado. Hola. Una pregunta para Marcos. Esa disociación que existe entre la GOT-GPT y la fosfatasa alcalina y gamma GT elevada con una bilirrubina normal. Sí, eso recibe el nombre de colestasis disociada, ¿verdad? Y antecede a la colestasis donde vamos a tener elevación de la bilirrubina. Eso se ve en las dos enfermedades colestásicas clásicas, es parte del proceso, ¿verdad? En estadios iniciales uno no tiene elevación de bilirrubina, pero sí ya nota la aparición del prurito, el aumento de la fosfatasa alcalina, y eso un poco es parte del proceso. Con el tiempo estos pacientes van a ir desarrollando bilirrubina como un marcador de mal pronóstico. Claro, pero en un estadio inicial llama la atención eso, ¿verdad? Esa disociación que existe. Quisiera transmitir una pregunta del chat, una pregunta que hicieron el doctor Saúl y el doctor Modesto. Si consideraron la biopsia hepática para poder aportar más datos al diagnóstico. Doctor Fernando, doctor Marcos. No. Hola. Sí, te escuchamos, doctor. Sí, para el diagnóstico de la enfermedad asociada a IgG4 se debería tomar las biopsias de las lesiones tipo masa, sería de la estenosis de vías biliares o de las masas pancreáticas, si es que hay. En este caso, en el hígado, no, o sea, por lo que leí, se describió afectación, pero no es muy frecuente de la aparición de estas lesiones tipo masa ni nada. Y no sé si pensando que podía ser una cirrosis o algo lo que pensaban, o no sé, la biopsia, porque descartamos de otra forma la hepatopatía crónica en este paciente. Hay otra pregunta, el doctor Juan Garcete pregunta,
a todo paciente con colangitis esclerosante no asociada a enfermedad inflamatoria, si es mandatorio pedir la IgG4. Está dentro de los diagnósticos diferenciales. A mí me parece que así como ya dijo el profesor Giral, que cae dentro de este pequeño porcentaje donde no está asociado la colangitis esclerosante primaria a enfermedad inflamatoria. Entonces, como parte del diagnóstico diferencial, se le debería pedir. Hola. Creo que podemos pasar al segundo caso, ¿verdad? Hola, hola. Sí, ¿puedo preguntar algo? Sí. ¿Se escucha? Sí, quería preguntar el tema de la... No me quedó claro cómo ustedes descartaron que no sea una cirrosis. Bueno, tenemos dos ecografías y en una se veía el hígado de bordes irregulares, pero sin datos de hipertensión portal. No había colaterización de vasos, no había esplenomegalia, no había ascitis. Y justamente, o sea, digamos, para complementar eso, le pedimos la endoscopía para descartar la presencia de varices, hipertensión portal. Con eso, más o menos Ya, queda descartado. la endoscopía lo que te descarta es que la presión de la porta sea mayor a 12. Entonces, al no haber varices esofágicas, la presión de la vena porta es menor a 12, pero eso no quiere decir que no haya fibrosis en el hígado. Y una de las complicaciones de la enfermedad asociada a IgG4 es la fibrosis y posterior cirrosis del hígado. Entonces, mi opinión sería que yo, por ejemplo, le haría una elastografía a este paciente, ya sea por FibroScan, o sea, FibroScan no hay, pero por ShareWave, por ejemplo, entonces ahí se puede ver los kilopascales y entonces ayudaría un poco sobre esos bordes irregulares del paciente. Sí, podría ser, pero, o sea, laboratorialmente el paciente no, albúmina bien, TP bien, bilirrubina bien, o sea, no había muchos datos, al examen físico tampoco había muchos datos de hepatopatía crónica. O sea, sí, se podría profundizar más, pero en este Sí. caso no parecía el caso. Bueno, muchas gracias. Y mi última pregunta es si no consideraron en algún momento eh, pedirle análisis químicos que hablen de una insuficiencia pancreática exócrina, ya que síntomas no tienen, pero imagen sí tiene, y entonces una química positiva para insuficiencia pancreática exócrina ya haría el diagnóstico de insuficiencia pancreática exócrina y debería recibir terapia de sustitución con enzimas pancreáticas, o sea, es decir, dosaje de vitamina D, magnesio, proteína ligadora, retinol, el peso, etc. Sí, el tema también con este paciente es que, aparte que no tenía clínica laboratorialmente, una vez más, la albúmina, proteína, estaba todo bien, el paciente no tenía diarrea. Eh, sí, a la larga son todo complicaciones de esta enfermedad. Puede llegar a la cirrosis por la estenosis de las vías biliares, la pancreatitis autoinmune puede llevar a la insuficiencia pancreática exócrina, pero eso, digamos, con el tratamiento oportuno, o sea, es una enfermedad inflamatoria que lleva a la fibrosis. Cuanto más rápido se trata, hay menos fibrosis, menos pérdida de tejido útil, digamos. O sea, no siempre llega a la insuficiencia pancreática exócrina. En este caso no le pedimos nada pensando en insuficiencia pancreática exócrina. Muchas gracias. ¿Vale? Muy bien, muchísimas gracias, doctor Fernando. Excelente caso y más todavía por la buena evolución que presentó el paciente tras el tratamiento.
Pasamos entonces al segundo caso a cargo del doctor Luis Huespe. Él es residente de primer año del Hospital Central del IPS. Podés preparar tu presentación, doctor. Te escuchamos. Buenas noches a todos. Cuando me habiliten. ¿Ahí se ve? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, doctor, y también vemos tu presentación. Bueno, como ya comentaban, yo soy el doctor Luis Huespe, residente de primer año del Servicio de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva del Hospital Central de IPS. Queríamos compartir con ustedes un caso de una paciente de 55 años de edad. Ahí está. Que decide contar con nosotros cuando esta presenta rectorragias leves. Nos comentó que presentaba sangre roja rutilante mezclada con las heces y también dolor en región anorrectal de manera espontánea. Que también era constipada desde hace varios años con esfuerzos defecatorios y sensación de evacuación incompleta. Nos comentó que era consumidora de laxantes, Sirvelax, Dulcolax. Ella ha negado otros síntomas como síntomas urinarios, la hiporexia, importante, se encontraba en buen estado general. Era hipertensa tratada regularmente y era su única patología de base. Nos comentó que no era consumidora de AINES. Como antecedente patológico familiar importante, falleció de cáncer de colon y madre de cáncer de mama. Contaba con laboratorios, todo normal, hemograma, patograma, glicemia, SH, todo normal. También tiene una ecografía abdominal y ginecológica normales. Nunca se había hecho una colonoscopia, por lo cual decidimos hacer la misma, ¿verdad? Con los hallazgos que encontramos, era una colonoscopia completa, con una adecuada preparación intestinal. Observamos diverticulosis en colon sigmoides, pero lo que más nos llamó la atención fue esta úlcera, ¿verdad? Una lesión ulcerada, que se observa en el recto inferior y también medio. Y la habla Houston, y es una úlcera. La primera será aproximadamente 10 centímetros de longitud, aproximadamente un quinto de la circunferencia del órgano. Se observan bordes bien delimitados, querémicos, no, y con una base limpia, ¿verdad? Blanquecina. Y lo importante también es que la mucosa adyacente está normal. Otra imagen de la misma úlcera. Entonces, para observar el recto medio, ¿verdad? Segunda válvula Houston, y el borde superior de la misma úlcera. Tiene las mismas características. Y hasta aquí nos planteamos varios diagnósticos, ¿verdad?, presuntivos. Podría tratarse de una neoplasia, ¿verdad?, una colitis ulcerosa distal, podría ser una úlcera corácea. Y también pensamos en un síndrome de la úlcera rectal solitario. Tomamos muestras de biopsia, llamada anatomía patológica, y estos son los hallazgos histopatológicos, ¿verdad? Engrosamiento de la mucosa informaba, elongación y distorsión de las glándulas. Entonces, muy importante, lámina propia con proliferación fibromuscular, o sea, como obliteración fibromuscular, engrosamiento muscular de la mucosa. Y también otro dato importante, que no se observaba tejido neoplásico alguno, ¿verdad? Entonces, con estos hallazgos, la clínica, la endoscopía y la parte histológica, llegamos a la conclusión de que se trataba de un síndrome de la úlcera rectal solitaria, que es una entidad poco frecuente, pero que existe y se ve cada tanto, cuya fisiopatología hasta ahora no está muy bien aclarada.
pero se acepta que las lesiones se producen por traumatismos mecánicos que llevan a isquemia de la mucosa en el contexto de esfuerzos defecatorios de larga data que producen invaginaciones y prolaxos de la pared anterior del recto principalmente, pero también se puede producir en las paredes laterales y posterior en un porcentaje bajo, aproximadamente 25 a 30% de los casos. Es más frecuente en mujeres, una proporción de 3 a 1 aproximadamente, y es una entidad rara, será aproximadamente de 1 a 3 por 100.000 habitantes año. Y por los síntomas de la paciente pensamos que la causa era una disinergia defecatoria como causa, ¿no? Esta es una imagen más bien para describir cómo se producen las imaginaciones prolaxos que son crónicas, que produce lesión de la roce de la mucosa, lesiona y finalmente ulcera, principalmente la pared anterior del recto. Anatomía patológica para ver las glándulas elongadas y en la lámina propia gran cantidad de fibroblastos y tejido de músculo liso. Un mayor aumento, hay más glándulas y la obliteración fibromuscular que se observa entre las glándulas, ascendiendo hacia la mucosa. En principio no conseguimos hacerle al paciente una manometría no rectal y el consecuente tratamiento ideal que es el biofeedback. Entonces iniciamos enemas con sucralfato, también supositorio de mesalazina, como el mecanismo fisiopatológico no trata de una enfermedad inflamatoria, más bien es mecánica isquémica. No respondió bien la paciente. También indicamos laxantes formadores de masa y tratamos de educar a la paciente sobre el tema de defecación y del problema que estaba presentando. No hubo mejoría sintomática ni endoscópica. A los 2 meses se repitió la endoscopía, la colonoscopía, se volvió a realizar siempre como diferencia teniendo monoplasia y encontramos los mismos hallazgos, la misma úlcera de mismas características y también en la anatomía patológica los mismos hallazgos. Luego, posteriormente, se consiguió que se haga una manometría no rectal y se confirmó la causa que habíamos sospechado, una defecación disinérgica, una constipación funcional del tipo obstrucción del trato de salida. Se realizó varias sesiones de biofeedback, 8 aproximadamente lo que pudimos conseguir. Y pasado un poco más de 3 meses, la paciente estaba ya sin sangrado, sin dolor, con una buena clínica y también con mejoría ya de endoscópica. Esta es la siguiente colonoscopia, repetimos los 3 meses, iniciado su biofeedback y ya se observa una importante mejoría de la lesión. La misma imagen. Se volvió a tomar muestras de biopsia y las mismas características, la misma lesión, el mismo hallazgo histopatológico. Estos son otros ejemplos que tuvimos en el servicio, ¿verdad? Son las úlceras acá en región sería pared lateral del tercio inferior y medio del recto. Úlcera con más características, se tomaron muestras de biopsia. Resultó ser una úlcera rectal solitaria. Otra imagen, acá tuvimos como neto diferencial principal una colitis distal, ¿verdad? Pero resultó ser caso de una úlcera rectal solitaria. Y por último, otra imagen también, lesión ulcerada, bordes más bien irregulares, que resultó ser también una úlcera rectal solitaria. Y este es el caso que queríamos compartir con ustedes. No sé si hay alguna pregunta. Excelente, doctor. Tu presentación, vamos a abrir el micrófono para los comentarios o también vía chat si lo desean. Yo quería hacer un comentario. Esta es una presentación típica, pero siempre con la úlcera solitaria del recto hay que acordarse que puede ser muy heterogénea y se le llama también la enfermedad de las 3 mentiras, porque a veces la úlcera no es muchas veces muy clara, o pueden ser úlceras múltiples,
o inclusive pues no está en el recto, o sea, por eso la biopsia es fundamental y bueno, enhorabuena, usted tuvo una biopsia, pero bueno, siempre hay que acordarse un poquito de esa mnemotecnia o esa, como se dice, que es la enfermedad de las tres mentiras, ¿verdad? Nada más. Sobre ese punto, si bien el nombre de la patología es síndrome de úlcera solitaria y no es frecuente, con frecuencia no es solitaria y única, ¿verdad? Sino que son úlceras múltiples y como bien dijiste, José, no siempre están en el recto distal, que es donde en teoría hay mayor sufrimiento o isquemia o lo que sea que le causa, que no está bien definido hasta hoy, ¿verdad? La presentación a veces es bastante atípica y puede confundir. Y es importante siempre hacer el seguimiento y sobre todo si no hay una respuesta terapéutica buena, insistir con las biopsias y el seguimiento del paciente. ¿Y el tratamiento habitual o el que resulta para que se recupere de esta úlcera, cuál es? Jesús, voy a opinar sobre eso brevemente. No hay un tratamiento ideal y que sea de alta efectividad, ¿verdad? Lo que más se utiliza son desde enemas de corticoides, enemas con sulfasalacina y en algunos centros utilizan también Botox para causar una parálisis, llamémosle, de los músculos regionales y a ver si con eso disminuye el problema. Y en casos, únicamente cuando están asociados a prolapsos o algo importante, hay un tratamiento quirúrgico que se utiliza, ¿verdad? ¿Dónde se hizo esta paciente sus sesiones de biofeedback? En el privado conseguimos que se haga. ¿Algún otro comentario? El doctor Aniceto Recalde pide la palabra. Doctor Aniceto. Doctor Recalde, te escuchamos. Tiene cerrado su micrófono. Sí, podés habilitar tu micrófono, doctor Recalde. Se arrepintió, parece el doctor Recalde. Realmente es una patología súper rara. Yo en toda mi vida de gastroenterólogo, ya tengo algunas décadas, he visto una sola vez, ¿verdad? Y en realidad cuando lo vi, lo primero que pensé que podía ser algo neoplásico, ¿verdad? Inclusive un linfoma o cualquier otra lesión rara. Y gracias a Dios que resultó ser una úlcera al final benigna y se curó realmente mejorando su mecanismo de defecar, ¿verdad? No tengo experiencia. Una pregunta. A veces es muy raro realmente, como dice Jesús, es muy poco frecuente, pero la primera imagen endoscópica con la cicatriz y la úlcera parecen sacabocados. Hay veces que el Crohn, porque no escuché en el diagnóstico diferencial, el Crohn rectal, que es muy frecuente, 10-15%, se ve y el diagnóstico histológico también de granuloma es infrecuente, 30%. Entonces, no se consideró esto como diagnóstico diferencial la enfermedad de Crohn, ¿verdad? Sí, también se consideró, doctor. Colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn. Sí, habló de enfermedad inflamatoria posible también están entre los diagnósticos diferenciales.
Estas lesiones también se describen a veces como causa de una hemorragia digestiva baja importante. A ver si el único hallazgo es una úlcera rectal, pero como digo, tengo ya algunos años, pero una sola vez vi estas lesiones. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí, te escuchamos, doctor. Mala señal, estoy medio lejos. No, yo escuché que preguntaste, ¿verdad? Estos son casos medio viejitos de hace 5 años atrás. Y cuando eso creo que la única que hacía manometría no rectal era la doctora Luz Céspedes y con ella fue que hicimos. Si ustedes notan, todo lo que mostró el doctor son lesiones en recto y estos 3 pacientes, 4 que mostró, todos tenían esa constipación tipo obstrucción del tracto de salida. Y cuando es en ese contexto, el tratamiento más recomendado con el que mejor resultado hay es el biofeedback, sin ninguna duda. Acá no nos sirve tanto antiinflamatorios, corticoides, porque la fisiopatología de la entidad no es por un mecanismo inflamatorio inmunológico, es traumático. O sea, el paciente que hace esfuerzos defecatorios prolapsa continuamente la mucosa y va ocurriendo una isquemia. O sea, puede llenarle de corticoides, mesalacina, todo lo que quiera y no va a mejorar. O sea, el tema es corregir la disinergia del suelo pélvico. Y justamente eso es lo que hicimos con la paciente y vieron, mejoró notablemente. Si bien vos lees, hay casos donde le hacen incluso hasta 9 meses de sesiones de biofeedback. Nosotros apenas pudimos 2 meses y algo, ¿verdad? Pero ya la mejoría fue notable y ya a partir de ahí la paciente con las sesiones que hizo ella misma ya fue aprendiendo del cómo manejar el tema de esa defecación bisinérgica que estaba teniendo ahora. Lastimosamente cuando se habla de constipación, lastimosamente la gente, los médicos que ven a los pacientes, los médicos generales, lo primero que piensan es en laxantes, ¿verdad? Y 1/3 de las constipaciones, incluso un 40% de las constipaciones, en realidad no tienen nada que ver con el tema del tránsito colónico, sino se deben a una obstrucción del tracto de salida, una defecación disinérgica, una relajación paradójica del cubo rectal y del esfínter anal externo, y eso solamente esas constipaciones no mejoran con laxante, incluso pueden empeorar. O sea, ahí lo único que nos sirve es la manometría anorrectal para el diagnóstico y el consiguiente biofeedback. Entonces, estamos hablando del 40% de las constipaciones y probablemente en muchos de estos casos, no sé, se le está llenando al paciente con laxantes y obviamente no mejoran, andan, siguen. Si bien no se describen complicaciones con la úlcera rectal solitaria, pero el paciente sufre muchísimo. Entonces, es interesante empezar a manejar ese concepto de que no toda constipación es por alteración del tránsito, porque es lento el tránsito. No, casi la mitad son por esta entidad a la que se denomina obstrucción del tracto de salida. Y hoy en día creo que tenemos más opciones en el privado de hacer la manometría anorrectal, el consiguiente biofeedback. Yo estos días, específicamente ayer me enteré que la doctora Amaya hace esto, no lo sabía, ahora ya lo sé. Y para tener en cuenta, ¿verdad? Si no, los pacientes van a seguir andando por ahí con sus laxantes, sufriendo. A lo mejor no van a ir nada feo, pero sufriendo y una calidad de vida bastante mala. Destacar en estos casos que uno tiene muchísimo miedo porque con esa imagen que mostró el doctor y con el antecedente del paciente de que su papá murió de cáncer de colon, lo que más teme es que en realidad esa lesión sea un cáncer de recto tipo ulcerado, ¿verdad? Y más que eso es lo que nos preocupaba, pero por suerte hicimos el seguimiento, la paciente respondió, acudió y prácticamente se curaron las lesiones, ¿verdad? También en otros casos,
se plantea uno el diagnóstico diferencial con una colitis ulcerosa distal, con esas últimas imágenes que mostró el doctor. Es difícil de hacer el diagnóstico diferencial por la endoscopía sola. Por lo tanto, como dijo el doctor Villarejo, la biopsia es fundamental. O sea, esa obliteración fibromuscular es típico del síndrome de la úlcera rectal solitaria. Es típico, prácticamente no se ve en ninguna otra entidad. O sea, no me animo a decir patognomónico, pero es típico. Entonces, eso ayuda muchísimo para el diagnóstico. Y con respecto a lo que estaban mencionando con la enfermedad de las tres mentiras, eso a veces no son úlceras las lesiones, a veces son apenas eritemas y lo encontrás no en el recto, sino en el sigmoide. Y uno está muy acostumbrado a decir, se debe a la preparación, más todavía si el paciente se prepara con fosfato. Hay que biopsiar esas lesiones y si tenés una obliteración fibromuscular en la lámina propia, eso es en el contexto un síndrome de la úlcera rectal solitaria. Estoy hablando de parches tipo eritema en sigmoide e incluso en descendente se habla. Por eso la heterogeneidad de este cuadro. Y básicamente eso es lo que queríamos compartir Una pregunta. Como permiso, doctora Liliana, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, doctor Modesto, te escuchamos. Después tenemos una pregunta del doctor Saúl Recalde. Te escuchamos, doctor Modesto. Como habían mencionado que estaba asociado con prolapso rectal y todo eso, el tratamiento quirúrgico del prolapso rectal, ¿qué papel o qué implicancia tiene en el tratamiento de la paciente, o no tiene ninguna fundamentación científica? En realidad, el prolapso rectal no estamos hablando de un prolapso de que la mucosa del recto sale a través del ano. Son prolapsos parciales en el momento de la defecación, ocurren dentro del recto, digamos. No es un prolapso como tal que cuando a veces vos vas a hacer una colonoscopía y por la preparación el recto está todo afuera, no. Son pequeños deslizamientos de la mucosa, una sobre otra, 1 a 2 centímetros, 3 centímetros, pero que al dejar de hacer fuerza, ya otra vez vuelven a su sitio normal, ¿verdad? Obviamente cuando hablamos en el contexto de una defecación disinérgica, ya también suele estar muy relacionada, hay que ver otras alteraciones del suelo pélvico y hay que corregir. Sería eso. Ya, gracias, doctor Recalde, muchas gracias. Gracias, doctor Recalde. Tengo más años que vos, pero aprendí varias cosas ahora. El doctor Saúl Recalde hizo una pregunta, les voy a transmitir, dice, al estar en el recto, ¿el diagnóstico de una etiología isquémica ya queda de lado? Pregunta él, ¿o se manejó también como diagnóstico diferencial eso? Sí, se maneja como un diagnóstico. Si bien el recto es muy bien vascularizado, son raras las colitis isquémicas como tal, o sea, una proctitis isquémica como la colitis isquémica que vemos en el colon sigmoides. Pero al fin y al cabo, las lesiones en realidad ocurren finalmente por una isquemia traumática en este caso, no por vasoconstricción o por trombos como si ocurren en la colitis isquémica que vemos entre el ángulo esplénico y en el sigmoides. Pero si nosotros tuviéramos esta lesión, las mismas lesiones, vos le biopsias y no hay ninguna obliteración, no hay músculo liso en la lámina propia, no hay fibroblastos, probablemente uno se quedaría con una causa isquémica pura, como se dice, ¿verdad? Y también mencionar que los AINES también pueden causar estas lesiones, está bien descrito eso, perfectamente pueden ocasionar los AINES. Lo otro que siempre tener en cuenta de diagnóstico diferencial son la enfermedad de transmisión sexual, por eso preguntar también patrones de riesgo, ¿verdad? En estos casos. Pero la anatomía patológica acá es fundamental. El contexto del paciente, el hallazgo endoscópico, pero el sello lo da la anatomía patológica. Si no tenés
los fibroblastos y músculos lisos llenando la lámina propia, no podés hablar del síndrome de la úlcera rectal solitaria. Excelente, doctor Aniceto, gracias por tu aporte. No sé si existe algún comentario, doctor Villarejo. Yo creo que vamos cerrando también esta sesión sumamente enriquecedora para todos. Si alguien más quiere aportar algo. Yo solamente quiero, teniendo en cuenta la pandemia, que es el motivo number one por el cual nos reunimos a través de esta nueva manera tecnológica, vamos a llamarle, y realmente me ha llamado la atención de que en las últimas sesiones que hemos tenido con nuestra vida normal pre-pandemia, no pasábamos de 15 o 20 gastroenterólogos presentes. Creo que es sumamente auspiciante que hayamos estado, creo que cerca de 40, y creo que esta va a ser la nueva metodología a partir de ahora, independientemente de que la pandemia siga o que llegue la vacuna y todo eso. Nada más. Y felicitaciones a la comisión directiva por reanudar esta actividad académica y también tanto al servicio del Hospital Central IPS y de Clínica por la presentación excelente y casos muy interesantes. Doctor Ortiz Villalba, creo que con este clima que estamos teniendo ahora, si se hacía presencial, no iban a haber más de 12 personas. Eso es lo bueno. Yo inclusive puedo tomar mi whiskycito aquí tranquilamente. Claro. Que uno puede estar en la comodidad de su casa, en la amenidad de su casa, vestir pijamas y estar tomando la bebida de su predilección. Eso es lo bueno, doctor, tenés razón. Doctor Villarreal. Yo quería agradecerle a todos. Es cierto, como dijo Jesús, cerca de 40 o un poco más, creo, de personas asistieron esta noche. Es el puntapié inicial de las actividades virtuales que estamos obligados este año. Y de hecho comentarles que la novedad es que incorporamos un canal YouTube ahora para la sociedad para ir subiendo las diferentes actividades que vamos haciendo, y así es lo que nos asistir en forma 10 días después. Y invitarle a todos nuevos para la semana que viene, que van a recibir ya las invitaciones más detalladas de cómo queremos hacer esta actividad amistosa y convivial para pasar un buen rato juntos el viernes próximo. Y bueno, buenas noches y nos vemos la semana que viene. Buenas noches, doctor, y gracias Buenas noches, a todos. hasta mañana. Hasta mañana. Excelente.